¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañan en este análisis. Hoy vamos a trazar un recorrido histórico que es, honestamente, fascinante. Vamos a desempacar cómo ha evolucionado nuestra forma de pensar sobre el dinero, los impuestos y, fundamentalmente, sobre cuál debería ser el rol del Estado. Es una historia llena de contrastes, que va desde la creencia absoluta en que el gobierno no debe meterse en nada hasta llegar a sistemas supercalculados de gestión económica y redistribución de la riqueza. Así que, pónganse cómodos porque empezamos. Para arrancar, quiero que lo piensen por un segundo. ¿Cuál es el verdadero propósito de un impuesto? Esta pregunta es la base de todo lo que vamos a ver hoy. Y es que resulta que cada gran escuela económica en la historia ha intentado darle su propia respuesta. Y créanme, muchas veces estas respuestas chocan de frente unas con otras. Entender este debate es clave para comprender exactamente cómo financiamos y construimos las sociedades en las que vivimos hoy. Nuestra hoja de ruta para hoy es súper clara y la hemos dividido en 4 partes. 1. Los orígenes del Estado mínimo. 2. La teoría del sacrificio. 3. El Estado visto como un simple intercambio. Y 4. La redistribución del ingreso. A través de estas 4 eras, que van desde los fisiócratas hasta la escuela alemana, vamos a presenciar un cambio de paradigma total. Veremos cómo se fue expandiendo, paso a paso, la forma en que los pensadores justificaban la intromisión del Estado en la economía cotidiana. Es como ver cómo se va armando un rompecabezas histórico. Entramos a nuestra primera sección, los orígenes del Estado mínimo, de la mano de Quesnay y los fisiócratas. Bueno, para los fisiócratas la solución era literal, cero complicaciones. Ellos proponían un modelo sumamente estrecho. Su gran idea: un impuesto único basado exclusivamente en la renta de la tierra. Nada más. De hecho, rechazaban por completo los impuestos indirectos al consumo. Y su regla de oro era inquebrantable. El Estado debía limitar todos sus gastos única y exclusivamente a lo que recaudaba con ese impuesto territorial. Era la definición de no gastar más de lo que tienes llevada al extremo público. Ahora, damos un salto a los pesos pesados de la escuela clásica. Aquí nos encontramos con gigantes como Adam Smith y David Ricardo. Ellos seguían firmes en la idea de limitar las intervenciones del Estado para favorecer la libre iniciativa, pero con un matiz importante. Establecieron que la carga de los impuestos no podía caer solo en la tierra, sino que debía pagarse de los ingresos individuales, ya fueran rentas, beneficios o salarios. Y aquí David Ricardo introdujo algo brillante, conocido como la renta ricardiana. Él veía la renta de la tierra como una renta diferencial. Para ponerlo en términos simples, él demostró que si le pones un impuesto a lo que produce la tierra, de rebote le subes el costo de producción al agricultor que apenas logra cubrir sus gastos. Y ¡pum!, eso termina alterando el precio final en el mercado para todos. Es una advertencia súper técnica de cómo los impuestos siempre terminan moviendo los costos, apoyando la idea de mantener al Estado a raya. Avanzamos a nuestra segunda sección, la teoría del sacrificio. Y prepárense, porque aquí John Stuart Mill le da la vuelta al tablero. Básicamente, Mill introdujo una transición que cambió por completo cómo justificamos pagar impuestos. Él refutó el viejo principio del beneficio, que decía que los impuestos eran como una tarifa por usar los servicios del gobierno. En su lugar, trajo a la mesa el principio de la capacidad contributiva. Su lógica era, la igualdad de impuestos debe significar una igualdad de sacrificios. O sea, cada ciudadano debe sentir un sacrificio proporcional a su propio bolsillo y capacidad de pago. Y ojo con esto, porque es un detalle fascinante de Mill. Él lanzó una advertencia súper severa sobre el ahorro. Para él, cobrarle impuestos con la misma tasa a lo que te gastas hoy y a lo que guardas para mañana era totalmente discriminatorio. Lo veía como un doble castigo para el que decide construir un patrimonio. Por eso, él defendía a capa y espada que el ahorro debía estar completamente exento de impuestos. Interesante, ¿no? Pasamos a la sección 3. El Estado como un intercambio, según la visión de la escuela optimista. Para pensadores como Bastiat y Senior, la cosa era puramente transaccional. La llamaban la teoría del cambio. Básicamente, la actividad del Estado es un simple trueque. Los ciudadanos pagan impuestos y el Estado entrega servicios. Fin de la historia. Pero esos servicios debían estar estrictamente limitados a lo que podríamos llamar el paquete básico de la sociedad: orden, justicia y seguridad. Nada de lujos gubernamentales. Dentro de esta misma corriente, Jean-Baptiste Say
Veía todo este movimiento como un simple acto de consumo. Say decía que el Estado solo recauda para prestar servicios inmateriales, por lo tanto no está creando riqueza nueva, solo está consumiendo la que ya existe. Claro, esto encendió un debate inmenso. Muchos otros argumentarían después que poner carreteras, impartir justicia o dar educación es de hecho una producción de servicios que le genera un valor gigante a toda la sociedad. Y así llegamos a nuestra cuarta y última etapa, la redistribución del ingreso. Aquí entran Adolfo Wagner y la escuela alemana. Con Adolfo Wagner, el guión da un giro de 180 grados. Él se alejó por completo de la idea romántica del Estado mínimo o del simple intercambio de servicios básicos. Wagner introdujo un enfoque métrico, activo y súper calculado para hacer los presupuestos. Literalmente sentó las bases de cómo se manejan las finanzas públicas en la era moderna. El concepto estrella en esta época es la redistribución del ingreso. La escuela alemana argumenta que el propósito del Estado es otro completamente distinto. Su rol ahora consiste en usar los impuestos progresivos para repartir activamente la carga entre los ciudadanos. El Estado deja de ser ese guardia de seguridad pasivo de los optimistas y se convierte en un actor central que busca deliberadamente reequilibrar la distribución de la riqueza. Si ponemos todo este recorrido en perspectiva, el contraste es asombroso. Miren cómo arrancamos con el ideal fisiocrático, un Estado mínimo que no se mete en nada, cobrando un solo impuesto sobre la tierra. Y terminamos en el extremo completamente opuesto, con la escuela alemana, un Estado superactivo que usa impuestos progresivos para redistribuir la riqueza. Es increíble cómo las mismas herramientas financieras se han moldeado a lo largo de los siglos para propósitos tan radicalmente distintos. Para cerrar este análisis, les dejo una pregunta para pensar. Después de repasar el estado estricto de Quesnay, el sacrificio igualitario de Mill, los servicios básicos de los optimistas y la redistribución activa de Wagner, cuando miran a su alrededor hoy en día, al sistema fiscal de nuestro país o del mundo entero, ¿cuál de todas estas corrientes históricas creen que define mejor nuestra realidad actual? Es un buen lente para leer las noticias económicas de mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Nos vemos en la próxima.